seguidores de Neuro Takeaway. Hoy tenemos el gusto de presentar una nueva charla sobre imágenes en diagnósticos diferenciales de esclerosis múltiple. Quiero agradecer especialmente al laboratorio Sinton Bagó por el apoyo para preparar esta conferencia. Y como de costumbre, vamos a tratar de buscar patrones que nos ayuden a diferenciar las lesiones, ya que la resonancia magnética, como sabemos, es muy sensible, pero a veces no es demasiado específica. Entonces vamos a tratar de identificar algunos patrones que nos permitan distinguir entre esclerosis múltiple y otras lesiones. Vamos a hablar de la sustancia blanca primero, tanto yuxtacortical, lobular como periventricular. El cuerpo calloso, tronco cerebelo, vía óptica, médula, refuerzo con contraste, patrones de difusión, de perfusión y espectroscopía. Vamos a empezar con la sustancia blanca yuxtacortical, que es aquella que está involucrando a la fibra senú. Hoy en día en esclerosis múltiple se habla de córtico yuxtacortical, ya que se considera que es muy difícil identificar el compromiso o no de la corteza adyacente. Aquí vamos a mostrar, siempre la idea de la charla es mostrar imágenes. Ustedes traten también de ver si pueden detectar cuál es la causa, creo que es un lindo ejercicio. Este es un primer paciente con una lesión expansiva, que si bien compromete la sustancia blanca yuxtacortical, también se extiende a la lobular y la periventricular, se extiende al cuerpo calloso y a la región estriatocapsular anterior. Pero lo más importante, quizás lo más llamativo, es que tiene un gran efecto de masa, no solamente con colapso de surco, sino también con compresión y desplazamiento del sistema ventricular. Y además hay compromiso de la corteza, que está engrosada en algunas áreas. Bueno, esto, como se imaginarán, fue un tumor, fue una lesión infiltrativa, un glioma difuso de tipo oligodendroglioma, porque tenía IDH1 mutado y tenía además la codeleción 1P19Q. Si bien no es muy frecuente, hay ocasiones donde uno puede confundir un tumor de estas características que normalmente no refuerzan o lo hacen muy poco con una lesión pseudotumoral desmielinizante. Vamos ahora a ver un segundo caso con lesiones también córtico-yuxtacorticales, pero en una topografía peculiar, los polos temporales. Si bien la esclerosis múltiple suele afectar a la sustancia blanca periventricular temporal, no es tan común que afecte la región de los polos. Y cuando vemos esto siempre debemos pensar en esta entidad, que es el CADASIL, la leucoencefalopatía hereditaria autosómica dominante del adulto, donde básicamente el antecedente familiar es sumamente importante, pero además el compromiso de esta zona de los polos temporales ayuda muchísimo al diagnóstico, como así también el compromiso de las regiones de los claustros, cápsulas internas, externas, y también, por supuesto, el antecedente familiar y la ausencia de factores de riesgo. Aquí tenemos un tercer caso. Este es interesante porque estas pequeñas lesiones córtico-yuxtacorticales, que antes no las visualizábamos porque no teníamos por ahí las imágenes para detectarlas, hoy en día con las secuencias FLAIR 3D se ven muy frecuentemente, son típicas de esclerosis múltiple y son parte de los criterios diagnósticos. En este otro paciente tenemos también extensas lesiones de la sustancia blanca yuxtacortical, de la región temporo-occipital izquierda y también de la región del lado derecho más pequeñas. Fíjense el respeto de la corteza, esto es un patrón bien, se llama festoneado o scalloping, es bastante característico de esta entidad que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Si bien clásicamente se dice que esta enfermedad no da efecto de masa, en algunas ocasiones en pacientes que vienen a la consulta por primera vez y muchas veces después de cuadros de la síndrome de reconstitución inmune, vamos a encontrar leve efecto de masa, como en este caso. La clave está en estas lesiones subcorticales, está en la, muchas veces, multiplicidad de los focos y, por supuesto, el antecedente de la inmunodeficiencia,
ya sea por HIV, ya sea por drogas inmunosupresoras. Aquí tenemos otro caso de lesiones también de la zona yuxtacortical, múltiples, bilaterales, asimétricas, con poco efecto de masa. Estos son bastante sugestivas de un cuadro de ADEM, de encefalomielitis diseminada aguda, sobre todo cuando van acompañadas de encefalopatía, del cortejo sintomático que ya conocemos. Fíjense que no hay lesiones periventriculares, eso ayuda al diagnóstico diferencial. Y el último caso es una lesión muy extensa, sin embargo con muy poco efecto de masa. Fíjense que el ventrículo prácticamente no tiene colapso. La lesión se extiende desde la sustancia blanca yuxtacortical hacia la cápsula interna, incluso hacia el tronco cerebral, y esto resultó ser un espectro de neuromielitis óptica. Si bien no es muy frecuente, esta extensa lesión, que muchas veces tiene un patrón de refuerzo muy heterogéneo, que se llama nublado, con poco efecto de masa, pero mucha extensión, puede verse en este contexto de antiacuaporinopatía. Vamos a pasar ahora a la zona de la sustancia blanca más difícil de evaluar, porque aquí es donde asientan la mayoría de las lesiones que no son esclerosis múltiple, que es la sustancia blanca lobular. Es aquella que se extiende desde la yuxtacortical a la periventricular. Bueno, el primer caso es lesiones puntiformes y confluentes, bilaterales y bastante simétricas, aunque no perfectamente simétricas, y esto correspondía a focos de gliosis isquémica. Bueno, hay una escala, la escala de Fasecas, que la divide en 3 grupos. Este sería un grado 3, ya tenemos mucha confluencia. El antecedente del paciente, la edad, los factores de riesgo ayudan, pero muchas veces no tenemos por lo menos los antecedentes de hipertensión, etcétera, y ahí es donde a veces conviene poner hiperintensidades de la sustancia blanca periventricular y lobular y no ir más allá, y otras veces cuando estamos más seguros que esto puede corresponder a microangiopatía, podemos aventurar esa posibilidad. Obviamente son las lesiones más frecuentes que vemos en nuestros pacientes adultos. Este otro caso tiene varias lesiones también en sustancia blanca lobular, pero tienen una característica, son más focales, pequeñas, asimétricas, algunas están más marcadas que otras, y esto era un caso de esclerosis múltiple. Esta es una forma muy característica para esta región, y fíjense que no hay, acá no podemos, no cuentan para los criterios diagnósticos de McDonald. Esto hay que tenerlo presente, solamente cuentan las periventriculares y las yuxtacorticales. Por otro lado, la atrofia es bastante característica también de las formas más avanzadas y crónicas de esclerosis múltiple. Este tercer caso, también lesiones parecidas a las anteriores, pero con una peculiaridad, o dos. Hay un cierto alineamiento antero-posterior de las imágenes y hay compromiso también cortical, y esto correspondía a infartos en territorios limítrofes entre las ramas superficiales y profundas de las arterias cerebrales medias y también entre las ramas superficiales de las arterias cerebrales medias y anteriores y posteriores. Este patrón se puede ver después de cuadros de hipotensión, por ejemplo, y bueno, muchas veces se confunden con lesiones desmineralizantes. Aquí tenemos otra imagen de sustancia blanca lobular, en este caso periatrial, pero que no llegan a contactar con los atrios ventriculares, y estas son las imágenes típicas de los adolescentes o niños con áreas terminales de mielinización. Lo que es importante es recordar que estas áreas terminales, que son normales y que van a desaparecer, pueden durar hasta la segunda década de la vida. O sea, en casos normales podemos ver un chico de hasta 15, 16 años que todavía tenga algunas áreas. Es muy típico que se asocien a espacios perivasculares dilatados y eso puede ayudar también al diagnóstico. Aquí tenemos otro caso inquietante con mucha lesión de sustancia blanca, con un patrón más raro porque hay compromiso lobular, pero es muy marcado cerca de la convexidad. Esto no es tan común para el cuadro vascular y en este caso resultó ser una vasculitis. Obviamente es muy difícil con esta imagen hacer el diagnóstico, pero tenemos que sospechar cuando vemos algo atípico.
Y finalmente, este paciente, una mujer joven con cefalea migrañosa y que tenía estas típicas imágenes puntiformes, características de la migraña. Los migrañosos tienen más puntitos inespecíficos, que no sabemos todavía a qué corresponden, que la población general, y los migrañosos con aura todavía tienen más puntos. Normalmente no aumentan en cantidad a lo largo de la vida, y bueno, es muy importante no confundir esto con lesiones desmineralizantes. Esto ocurre, como ustedes saben, bastante frecuentemente en la práctica. Vamos a pasar ahora a la sustancia blanca periventricular. Eh, Aquí tenemos un caso con algunas lesiones focales periventriculares, pero también en la sustancia blanca eh, lobular. Y lo interesante de este caso fue que utilizamos la secuencia de difusión y pudimos detectar que una de ellas, más grande, paraventricular posterior, estaba restringiendo en difusión y era un infarto agudo. Un infarto agudo en topografía de las ramas laterales lenticuloestriadas de la cerebral media. Y bueno, es importante recalcar el uso de la secuencia de difusión, siempre mirarla en estos casos porque nos puede ayudar a identificar focos agudos. Este otro caso, paciente con imágenes periventriculares que van no solamente en los ventrículos laterales, sino en las paredes del tercer ventrículo. Y esto sí que es muy raro, prácticamente descarta el diagnóstico de leucoriosis o cuadro vascular, y fue un linfoma primario. Fíjense la imagen en tomografía, la típica hiperdensidad espontánea de estos tumores tan celulares. Aquí tenemos otro caso con imágenes periventriculares posteriores, con una característica peculiar. Este patrón estriado es muy sugestivo, si bien no patognomónico, de esta entidad que es la leucodistrofia metacromática, la segunda leucodistrofia más frecuente que vamos a ver tanto en adultos como en pediatría, pero se puede ver en adultos. Aquí tenemos otro paciente con lesiones periventriculares, bilaterales y asimétricas. Algunas son focales y otras son confluentes. Hay atrofia. Esto resultó ser una esclerosis múltiple, con unas placas, en algunos casos más confluentes, una esclerosis múltiple avanzada. Así que esta sí fue el diagnóstico correcto. Y los últimos dos, vamos a lesiones muy difusas de sustancia blanca, con nada de efecto de masa. Esto era una encefalitis por HIV. Recuerden que la característica es que son hiperintensas en T2, FLAIR, suelen no ser hipointensas en T1, a diferencia de la LMP, no tienen efecto de masa y básicamente son bastante simétricas y nacen de la sustancia blanca periventricular. Y finalmente este caso, que si bien parece un poco tirado de los pelos, hemos visto ya más de un paciente que venía en tratamiento por esclerosis múltiple y que en realidad tenía una leucomalacia periventricular, es decir, un cuadro que se produce por hipoxia periparto en niños nacidos pretérmino y que muchas veces pasa por la vida con muy poca clínica, y un buen día hacen un cuadro agudo de vértigo, o cefalea, o bueno, consultan, se ven estas imágenes y se malinterpretan como lesiones desmineralizantes. La clave en estos casos es ver dilatación, este aspecto de tironeamiento de las partes posteriores de los ventrículos laterales con la sustancia blanca periventricular, que está hiperintensa y disminuida de volumen. Por supuesto, acá lo que hay que hacer es inmediatamente averiguar el antecedente de prematurez. Bueno, como todas las cosas, a veces no son tan estrictamente diferentes, hay patrones combinados. Aquí tenemos un paciente a la izquierda con lesiones de las cápsulas externas, las cápsulas internas, la sustancia blanca periventricular. Es decir, había una mezcla de patrones, algo de sustancia blanca también yuxtacortical, y cuando le hicimos el T2-GRE, o la susceptibilidad, en este caso era T2-GRE, teníamos focos de microhemorragias y algunas un poco más grandes, y esto fue un caso de un CADASIL. Recuerden que en CADASIL, que ya habíamos visto algunas características, la presencia de microhemorragias es también muy útil para el diagnóstico, por supuesto siempre diferenciándolo de las microangiopatías hipertensivas, que también
obviamente son mucho más frecuentes, pero está el antecedente. El segundo caso es un paciente con lesiones, es un FLAIR, lesiones de sustancia blanca también periventricular, lobular, focales y confluentes. Bueno, esto resultó ser una distrofia miotónica. Es bueno saber que en esta enfermedad, la enfermedad de Steiner, que se manifiesta básicamente por un cuadro periférico de distrofia muscular, puede haber en el cerebro lesiones de sustancia blanca y es bueno conocerlo porque puede dar lugar a confusión con que tenga una patología desmineralizante asociada. Más bien es propio de la enfermedad. Y este último caso, con lesiones periventriculares y de sustancia blanca también lobular, muy asimétrica. Este era un paciente varón que se le hizo la difusión y se vio que tenía restricciones en la mayoría de las lesiones. Y lo más interesante es que este paciente lo fuimos controlando y la restricción permanecía siempre baja, o sea, había restricción. Y eso es muy raro en un cuadro isquémico, donde normalmente la restricción dura 15 días. Bueno, este paciente terminó teniendo lo que se llama una leucoencefalopatía hereditaria por esferoides neuroaxonales. En esta enfermedad, básicamente una de las características es que estos esferoides producen restricción permanente. Es una enfermedad rara, hereditaria, autosómica dominante, pero que, bueno, se da en gente joven, como la esclerosis múltiple. La clínica, en cierto aspecto, es parecida, puede dar un cuadro psiquiátrico, puede dar alteraciones, obviamente, neurológicas, motoras, pero el diagnóstico es muy difícil. En este caso, obviamente, se hizo por biopsia y se detectaron los esferoides y también se hizo estudio genético donde se confirmó la mutación de los genes de las colonias de macrófagos. Muy bien, vamos al cuerpo calloso. En el cuerpo calloso tenemos varios patrones. Aquí está una imagen muy típica con lesiones focales de la unión córtico-medular, o sea que salen de abajo, van hacia arriba, y esto, como ustedes saben, es típico de esclerosis múltiple. No hay muchas otras enfermedades que den esto. Otro patrón de cuerpo calloso asociado a lesiones bilaterales, periatriales, en lo que se llama patrón en alas de mariposa. Esto es típico de la adrenoleucodistrofia, que es la leucodistrofia más común, y es bueno recordar que esta enfermedad, su patología, su lesión en resonancia suele comenzar en el esplenio del cuerpo calloso, por lo menos en la forma típica, que es la que ocurre casi en el 80% de los casos. Esta es un patrón de lesión donde, fíjense que el compromiso parece retroesplenial, en el borde posterior del esplenio. Hay otras lesiones en sustancia blanca, también lobular, yuxtacortical, estriato capsular. Lo interesante fue que en este caso vimos varios parecidos en enfermedades por anti-MOG. Y esto, si bien no está descrito, solamente es para comentarlo porque vimos varias veces este patrón retroesplenial, así que quizás habría que seguir investigando. Aquí tenemos otro paciente con lesiones del cuerpo calloso, pero diferentes. Están en el medio, en el espesor del cuerpo calloso y son muy intensas en T1. Esto es lo que se ha dado en llamar un patrón agujereado del cuerpo calloso y es característico de esta enfermedad, la enfermedad de Susak, donde hay una microangiopatía asociada a alteraciones visuales, auditivas, etc. Aquí una lesión extensa del cuerpo calloso, pero que en esta secuencia, que es el ADC, se ve hipo, o sea, hay una marcada restricción y esto fue un infarto del cuerpo calloso. Los infartos del cuerpo calloso son raros, pero cada vez que vemos uno tenemos que pensar si no hay una severa vasculopatía. Suelen asociarse con un patrón de circulación colateral bastante entramado, difícil, que genera finalmente, cuando hay una baja de la presión de perfusión, un infarto en esta zona. Este paciente, por ejemplo, tenía una estenosis carotidia bilateral crónica y terminó haciendo como primera manifestación un infarto del cuerpo calloso. Y otro paciente con una lesión pequeña, ubicada en el esplenio, justo en el centro, que cuando le hicimos difusión, en este caso ADC, restringía y, como ustedes imaginan, corresponde a estas lesiones espleniales reversibles vinculadas a muchos cuadros.
puede ser a infecciones virales como influenza, parainfluenza, la hemos visto también en otros casos, como por ejemplo en dengue, y también se ve en algunos casos de epilepsia, con tratamientos de algunas drogas. No se sabe muy bien la causa, pero se cree que tiene que ver con una, eh, digamos, leucoencefalopatía excitotóxica por receptores de NMDA. Más cuerpo calloso, este es un caso con lesión de la parte posterior del cuerpo calloso, asociado a otras lesiones en sustancia blanca, y esto a veces uno lo ve, conviene mirar todas las secuencias, fíjense en esta secuencia susceptibilidad, vemos que hay muchas lesiones hemáticas, crónicas, y este paciente había tenido un traumatismo hace muchos años, grave, y había quedado con esto que es secuelas de daño axonal difuso. Recordemos que el cuerpo calloso es el, digamos, el grado 2 cuando hay compromiso de esta área, el grado 2 de DAI, el DAI 1 cuando hay lesión de sustancia blanca yuxtacortical y el grado 3 cuando hay lesión ya de tronco. Así que siempre que tengamos lesiones en estas zonas hay que ver esta secuencia y también ver los antecedentes. Otro compromiso, en este caso del esplenio, pero con una extensión muy asimétrica a la sustancia blanca yuxtacortical. Esto terminó siendo una LMP, parecidos a los casos anteriores que hemos visto. Este otro caso, una atrofia muy marcada, con un patrón lesional bastante peculiar, donde hay un compromiso más que nada del borde interno del cuerpo calloso y la parte externa está preservada. Esto es bastante característico de la enfermedad llamada Vanishing White Matter, donde, bueno, si bien se ve más que nada en niños, también hay formas de adultos. Lo que más llama la atención y lo característico de la enfermedad es justamente el fenómeno vanishing de la sustancia blanca, pero puede haber esta alteración peculiar del cuerpo calloso. Otro caso, aquí hay una lesión muy sutil en T1 del cuerpo calloso, sobre todo del esplenio, pero que se extiende a todo el cuerpo, asociada a atrofia del vermis. Tengo un paciente con un Marchiafava vignami, una enfermedad que la verdad que detectamos poco, quizás no la estamos reconociendo lo suficiente, pero bueno, hay que tener el antecedente de alcoholismo, que no siempre lo tenemos. Pero si vemos algunas veces esta combinación de cuerpo calloso y cerebelo, pensemos en esta forma de alcoholismo crónico. Y para terminar, este compromiso muy extenso y difuso del cuerpo calloso con un patrón de aspecto algodonoso, bueno, esto es una forma de presentación también del espectro de neuromielitis óptica. Sabemos que hay receptores de aquaporina en la región subependimaria y a veces hay este compromiso del cuerpo calloso. Vamos a pasar ahora al compromiso de tronco y cerebelo, que por supuesto es muy importante en esclerosis múltiple, pero tiene muchos diagnósticos diferenciales. En el primero de los casos es un paciente con una lesión muy central, con un aspecto de tricúspide, cierto respeto de la vía piramidal que va por esta zona, y bueno, como ustedes imaginarán, esto fue un cuadro de desmielinización osmótica, relacionado con el antecedente de los cambios de la anatremia bruscos. De segundo paciente con lesiones muy importantes, hiperintensas a nivel de la pars compacta de la cápsula interna, perdón, de la sustancia negra. Recuerden que esto es el núcleo rojo, acá tenemos la pars compacta y la pars reticulata, y bueno, esto es una hiperintensidad muy simétrica en esta zona, terminó siendo una encefalitis por flavivirus. Los flavivirus pueden afectar esta zona, pueden afectar la sustancia gris profunda, los núcleos basales, las astas anteriores de la médula, y siempre hay que tenerlos presentes. El West Nile hay que buscarlo para encontrarlo, pero a veces este compromiso de la sustancia negra es una clave. Vamos a ver ahora otro paciente con lesión, en este caso del bulbo posterior, de la zona del área postrema, y se imaginan que esto fue también un patrón de neuromielitis óptica, porque los receptores para antiacuaporina están muy concentrados en este área, y cuando vemos lesiones allí hay que sospechar fuertemente en este diagnóstico, que se asocia a una clínica también muy típica, con vómitos incoercibles y a veces con hipo.
Esta lesión es más difícil de interpretar, son lesiones de bulbo asimétricas que tampoco dan un patrón típico de un infarto porque son demasiado profundas y posteriores. Bueno, esto lo hemos visto varias veces en anti-MOG, es un patrón por ahí no muy típico, pero sospecharlo siempre que uno ve esto en esta enfermedad, porque puede haber compromiso tanto de bulbo, mesencéfalo o protuberancia en anti-MOG. Otro caso con lesión de protuberancia, en este caso con mucha atrofia y también atrofia del cerebelo. Bueno, esto terminó siendo una cerebelitis por JC. Recordemos que el virus JC, aparte de afectar a la sustancia blanca, a los oligodendrocitos, también puede afectar a las células granulares del cerebelo, produciendo este cuadro más crónico, menos conocido, pero que también es un cuadro que puede producir este virus. Y finalmente, lesiones que ya conocemos un poco más, lesiones focales, en núcleos, o sea, en la protuberancia, sobre todo a nivel periférico, fíjense que está bastante respetado el centro, y esto lo diferencia de los cuadros vasculares, con compromiso también de lesiones muy aisladas, muy definidas en el cerebelo, y esta sí era una esclerosis múltiple. Vamos a ver un poco más de esta zona. En este caso, lesiones a nivel de la protuberancia posterior, también en el cerebelo, en los pedúnculos cerebelosos medios. Esta es una secuencia FLAIR, y esto terminó siendo una enfermedad de Bickerstaff. Esto es difícil, hemos visto pocos casos, pero bueno, cuando uno ve a un paciente con encefalopatía, que tiene además muchas veces refuerzos de raíces de la cola de caballo, como ocurrió en este paciente, bueno, hay que pensarlo. Se da por anticuerpos GQ1B que se pueden solicitar, y esto obviamente confirma el diagnóstico. Este es un caso que tuvimos en el hospital y que fue confirmado. Aquí tenemos también algunas pequeñas lesiones en la parte posterior de la protuberancia, muy sutiles. Esto era una neurofibromatosis. Recuerden que la neurofibromatosis puede dar, sobre todo hasta la segunda década de la vida, imágenes hiperintensas, no solamente en esta zona de la protuberancia, sino también en los hemisferios cerebelosos, en los núcleos basales, y no es la primera vez que se confunden con esclerosis múltiple. Estas lesiones suelen aparecer a partir de los 2 años de vida en NF1, duran hasta más o menos los 20 años y después ya desaparecen. Son benignas, son focos de vacuolización de la mielina, y la verdad es que, bueno, cuando uno ve esas imágenes, por lo menos siempre hay que estar atento y mirar si no hay glioma óptico, que puede ser una clave para el diagnóstico. Aquí tenemos un caso muy interesante. En este caso, el diagnóstico lo hizo una residente, que detectó que esta pequeña lesión, a la cual yo tendía a no darle mucho valor, era la causa del sexto par del paciente. Yo pensé que era casi un artificio, sin embargo se hizo la difusión y bueno, era un infarto, fue el infarto más pequeño que vi en mi vida, pero está descrito del infarto del núcleo del sexto par. Otro caso aquí, con lesión, en este caso del bulbo, con un patrón muy peculiar. Está en una zona que es donde va el tracto del núcleo trigémino espinal, y también hay una pequeña imagen del otro lado. Esto terminó siendo una una romboencefalitis por el virus varicela zoster. El virus varicela zoster, cuando afecta el tronco, produce toda una especie de tractografía de la vía del núcleo trigeminal y del tracto trigémino espinal. Cuando uno ve ese patrón, siempre hay que mirar la piel, buscar antecedentes de romboencefalitis. Otro caso con lesiones en la protuberancia y en el cerebelo, estas imágenes hiperintensas, bueno, si bien es una enfermedad muy rara, hay que recordar que algunos casos de histiocitosis de células de Langerhans pueden dar señales del tronco, se llama síndrome neurodegenerativo, afectan muchas veces los núcleos dentados del cerebelo, también pueden afectar los globos pálidos, y si bien en nuestro medio no las hemos visto con la frecuencia que se ven por ahí en otros lados del mundo, siempre hay que estar atento. Obviamente se asocian a otras manifestaciones como lesiones líticas, como compromiso diencefálico. Y para terminar, un paciente con lesiones de los núcleos dentados, también de
el bulbo a nivel de las olivas vulvares, y este fue un caso de toxicidad por metronidazol. Hay que recordar que algunas drogas, y esta es una de ellas, pueden producir estas encefalopatías con lesiones de cerebelo, son habitualmente reversibles, pero siempre hay que estar atento al antecedente del tratamiento. Cambiamos de foco, vamos a la vía óptica. Esto ya lo hemos mostrado en alguna otra charla de este canal. Aquí tenemos un primer paciente con lesiones de los nervios ópticos posteriores, están engrosados ambos y también están captando ambos, más el derecho. Este compromiso posterior es bastante sugestivo de neuromielitis óptica, especialmente por anticuerpos antiacuaporina 4. Este otro caso, una lesión focal en el segmento intraorbitario con refuerzo, se ve en el coronal, esto es característico de esclerosis múltiple. Y finalmente, la tercera grande del nervio óptico produce neuritis óptica, un compromiso muy extenso del nervio, de las regiones perineuríticas, con la grasa, la vaina, el compromiso de la papila, mucha inflamación, y esto es típico de anti-MOG. Más vía óptica, recordemos que no toda neuritis óptica es mejor dicho, no toda pérdida de la visión subaguda es una neuritis óptica, aunque tenga dolor. Acá tenemos un paciente que tenía este cuadro, pero que en la resonancia, cuando íbamos a buscar el nervio, nos encontramos que el nervio estaba bastante bien, pero sí tenía todo un tejido periescleral, hipointenso en T2, que reforzaba con el contraste. Esto resultó ser una epiescleritis y uveitis. Fíjense el refuerzo de la capa coroidea del nervio. Esto es un cuadro que muchas veces es inmunomediado, asociado a algunas enfermedades que pueden ir desde sarcoidosis hasta granulomatosis, con poliangeitis, etc. Un caso bastante raro, pero que tuvimos ya 2 o 3 de estos pacientes que debutan con problemas visuales abruptos, sobre todo mianopsias heterónimas, y asociados tienen hemiparesia. Y bueno, muchas veces con esta combinación clínica en una paciente joven uno sospecha una esclerosis múltiple. Sin embargo, nos encontramos con una lesión expansiva, un macroadenoma que tiene un foco derecho de hemorragia con señal hiperintensa en T1, hipointensa en T2, y asociación con una lesión cortical, un infarto subagudo en territorio de la cerebral media derecha. Esto, lo que ocurrió aquí es, hemorragia dentro de este macroadenoma produjo compresión de la arteria carótida, y esto produjo seguramente este infarto en este paciente joven. No es común, pero ya les digo, hemos visto más de un caso. Y bueno, finalmente este otro paciente con lesiones bilaterales, una neuropatía óptica bilateral. Cuando vemos el refuerzo, vemos este refuerzo peculiar porque es más bien periférico, como habíamos hablado la otra vez, deja el nervio óptico indemne, el patrón en vías de tranvía, compromiso desde la papila hasta el extremo posterior, y en el coronal, muy típico esta imagen en Target, con el refuerzo perineural, y esto fue un caso de infiltración de la vaina perióptica por leucemia en un niño. Vamos a la médula. En la médula hay muchos diagnósticos diferenciales, quizás es una de las zonas más difíciles, pero un primer concepto que yo creo que hay que, resaltar es la utilidad que tienen los cortes axiales. Antes siempre mirábamos los sagittales, hoy en día tenemos que completar muy bien con la evaluación de estos cortes axiales, que cada vez son de mejor calidad. Este es un paciente con algunas lesiones focales en la sustancia blanca de la médula, son periféricas, y esto es típico de esclerosis múltiple. Este otro caso con una lesión más extensa, longitudinalmente extensa, que recuerden que son las que ocupan 3 o más bloques vertebrales, pero que tiene algo peculiar. Algunas de esas zonas hiperintensas son más hiperintensas, y estos se llaman los focos brillantes o bright spots, que son característicos del espectro de neuromielitis óptica, sobre todo la extensión y el compromiso de la unión bulbomedular. Este otro caso, sacado de la literatura, una imagen que se llama la imagen de la línea,
en el sagital y la imagen de la H en el axial. Esto fue sacado del grupo de la Clínica Mayo. Es un paciente con anti-MOC. Son dos signos que se han descrito como sugestivos de esta entidad. Creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con este, porque por lo menos en algunos equipos en nuestro medio puede haber artificios que dan imágenes lineales bastante similares a estas y que son simplemente artificios. Así que siempre hay que chequear, ver más de una secuencia, cotejar con cortes axiales. Y esta otra imagen donde vemos una gran extensa hiperintensidad, pero con un foco hipointenso aquí abajo. Bueno, cuando uno ve un foco hipointenso, que por ahí capta contraste, con gran señal hiperintensa alrededor, pensamos en algo que esté produciendo un gran edema medular, y esto era una enfermedad de Behçet. Se ha descrito este signo, el signo del Beigel, como una característica de esta enfermedad. Este área tiene un punto negro rodeado por algo hiperintenso. Más de médula, este es un paciente joven que tenía esta lesión medular. Es difícil de ver, recuerden que la médula, el paciente está acostado, siempre tiende a apoyarse un poco hacia adelante, pero en este caso, en la región dorsal, hay una cierta distorsión. La médula de golpe se adhiere a la cara posterior del disco intervertebral y se vuelve a soltar. Esto era una imagen de una hernia medular transtural, es decir, muchas veces por un traumatismo previo se produce un ojal en la dura y la médula se queda como agarrada a ese ojal, y esto produce obviamente un cuadro de mielopatía progresiva dorsal y es quirúrgico. Fíjense la imagen tan rara, ¿no?, del axial, donde está como adherida en algunos puntos al borde anterior. Otro caso con un paciente con una mielopatía dorsal, y en la reso vemos esta imagen que es bastante rara, se ha dado a llamar el signo del escalpelo, y básicamente se da por una membrana aracnoidal posterior que produce esta distorsión típica de un escalpelo de la médula espinal, y esto es también quirúrgico. Se tiene que ir a remover esa membrana, que obviamente no se ve, se intuye por la distorsión. Y finalmente este otro caso, paciente joven, jugador de rugby, que había venido por una mielopatía cérvico-dorsal. El primer informe había sido normal, sin embargo después cuando lo revimos notamos que había algo extraño. Hay mucha expansión del espacio subaracnoideo acá en la región, en la transición cérvico-dorsal. Hay como una especie de despegamiento de la membrana meningia, y en el axial sí ya claramente vemos que acá hay un quiste que está remodelando a los cuerpos vertebrales y que produce compresión de la médula, y esto era un quiste aracnoideo que en la clasificación de Neighbor es un 1A. Muy bien, vamos ahora a hablar algo de patrones de refuerzo con el contraste. Aquí tenemos un primer caso. Estos son todos casos que van alineados, el de arriba y el de abajo son el mismo paciente. Fíjense, una lesión muy, muy marcada, con mucho compromiso de sustancia blanca, llamativamente unilateral, pero cuando vemos el patrón de refuerzo nos llama la atención estas áreas arciformes, o también llamadas de anillos incompletos en varias de las lesiones, y esto es típico de esclerosis múltiple. En este caso había sido una forma de un niño, que suelen tener estas formas un poco más raras, muchas veces muy activas. Fíjense el compromiso del cuerpo calloso, poco efecto de masa, y bueno, este refuerzo muy característico. Después tenemos otro caso. Acá tenemos un paciente con varias lesiones bilaterales, subcorticales, y con este refuerzo no muy fuerte. Siempre decimos que en neuromielitis óptica por antiacuaporina el refuerzo no es lo más importante, suele ser suave y heterogéneo. Y finalmente, anti-MOC, hemos visto muchos casos con grandes lesiones y otra vez un refuerzo bastante parecido al anterior, muy pobre, heterogéneo, y también se ha llamado a esto patrón nublado. Así que no busquemos este tipo de refuerzos que vemos en la múltiple en estas dos entidades.
Más de refuerzo, aquí tenemos un paciente con un refuerzo puntiforme en el tronco cerebral y también a nivel de los espacios perivasculares supratentoriales, y esto correspondió a un Clippers, una entidad que, digamos, de alguna manera es un poco por descarte, responde a esteroides, se da, más que nada, se describió a nivel pontino, pero hoy hay formas extrapontinas, y recordar que muchos de estos son anticuerpos eh, antiproteína básica de la mielina, perdón, antiglicoproteína, que está en los astrocitos, y hoy en día tenemos que buscar siempre estos anticuerpos hacia esta proteína para descartar esta entidad, que es muy similar en cuanto al patrón de refuerzo y es muchas veces paraneoplásica. Aquí tenemos otro paciente con lesiones, con un patrón de refuerzo bastante típico, que es como una especie de mancha muy homogénea. Esto es característico del linfoma, como podemos ver acá. Y otro patrón, un patrón que se ha dado a llamar patrón en lápiz a nivel periventricular. Esto también es una forma de refuerzo de NMO, Spectrum Disorder. Y este, que si bien no está descrito, lo hemos visto muchas veces, que es un patrón como en el hecho de refuerzo leptomeningio que se puede ver asociado a ciertas formas de PRES. Recordemos que la leucoencefalopatía posterior reversible tiene un porcentaje de un 15-20% de casos donde puede haber este tipo de refuerzos, que son simétricos, están en los surcos frontales superiores, en los surcos intraparietales. Es bastante característico la topografía, la simetría y la asociación con las señales hiperintensas subcorticales. Más de médula, refuerzos de médula. Aquí tenemos un caso con un refuerzo típico de ojos de búho u ojos de serpiente en las astas anteriores, pero con un aditamento. Hay refuerzo también de las raíces anteriores. Y entonces esto fue un caso de una mieloradiculitis, cuadro que se puede ver relacionado a múltiples entidades. Nosotros lo hemos visto en enterovirus, sobre todo, y lo hemos visto también en algunas otras, como puede ser micoplasma. Aquí tenemos otro caso de un paciente con una lesión focal, en este caso refuerzo nodular. Es un refuerzo que puede verse en esclerosis múltiple. Como concepto general, las lesiones medulares de múltiple refuerzan menos que las lesiones supratentoriales, pero a veces el refuerzo puede persistir mucho tiempo, hasta 3 meses, así que hay que tener cuidado con la confusión con un tumor, y cuando a veces tenemos que repetir el estudio hay que tomarse un tiempo para esperar a que resuelva este refuerzo. Y finalmente aquí un caso donde se interpretó como un refuerzo en el cono medular y epicono, pero hay un problema. Este estudio había sido sin contraste. Entonces esto no era refuerzo, esto era una espontánea hiperintensidad, era un contenido de metahemoglobina y resultó ser una mielitis hemorrágica, cuadro que se puede ver asociado a zóster, asociado a micoplasma y a otras entidades, nunca desmineralizantes, sino siempre infecciosas. Bien, más refuerzo de médula. Acá tenemos un paciente con una lesión medular asociada a una hernia de disco y un refuerzo por debajo del nivel de la hernia. Este refuerzo se ha dado en llamar en tipo panqueque. La clave está en la hernia y que el refuerzo siempre está un poquito por debajo del nivel de la hernia, y esto es característico de la mielopatía cervical espondilótica. Si bien parece algo muy, muy simple, muchas veces nos confunde. Muchas veces pensamos que puede ser una desmineralizante. A veces hay que hacer un estudio de cerebro para descartar esta posibilidad. A veces hay coexistencia, los pacientes con múltiple tienen más patología discal, así que me parece importante este dato del refuerzo en panqueque. Otro patrón de refuerzo, sacado de la literatura, un refuerzo que se ha dado a llamar en llama, es decir, una lesión que capta, pero que tiene más captación media difuminada en los extremos. Esto se ha dado en llamar el signo del borde y la llama, y básicamente está sugerido como algo bastante típico de las metástasis medulares.
No hemos visto mucho este signo, pero bueno, no perdemos las esperanzas y hay que irlo a buscar cada vez que vemos una lesión de estas características. Y finalmente este sí, que lo hemos visto, es un refuerzo de la médula que se llama como discontinuo, o también se ha llamado el signo de la pieza perdida, como que hay una lesión medular que capta, pero en algunos lugares no lo hace. Esto es bastante sugestivo de una fístula arteriovenosa dural. Se ve en gente grande, sobre todo varones, en la región de la médula caudal, y el motivo por el cual se produce esta discontinuidad se ha dicho que tiene que ver con el patrón anatómico del drenaje venoso, donde hay algunas áreas que van a tener más congestión y edema y refuerzo y otras no. Así que cuando veamos este patrón en esa zona de la médula, sospechemos la fístula dural. Bien, creo que son los últimos 3 de refuerzo, pero creo que vale la pena recordarlos. Cuando vemos una lesión medular, sobre todo con un bastante compromiso subpial, con este refuerzo bien subpial posterior, que muchas veces persiste después de darle tratamiento con esteroides, no se va rápido, y que tiene en los axiales este signo que se ha llamado signo del ancla o del tridente, como podemos ver acá. Esto es casi patognomónico de la sarcoidosis. Este otro caso, con una lesión de la unión bulbomedular expansiva, bueno, esto tiene mucho aspecto de tumor, lo que se ve aquí abajo seguramente es edema, y el patrón de refuerzo de un tumor, en este caso un astrocitoma, bueno, es bastante típico, el refuerzo es intenso, puede haber quistes, no hay mucha duda aquí que no es una lesión desmielinizante. Y finalmente, esta combinación de una lesión que capta focal con mucho edema y expansión, bueno, hay que pensar en la posibilidad de que tenga un granuloma. Los pacientes con tuberculomas, por ejemplo, como en este caso, muchas veces son oligosintomáticos, a pesar de que llama la atención la imagen. Y bueno, digamos, mucho edema con una lesión pequeña que capte, tener presente esta posibilidad. Vamos a patrones de difusión. Bueno, acá tenemos unas lesiones subcorticales en FLAIR, varias, con algunas facilitan y otras restringen. Esto terminó siendo un anti-MOG, y hemos visto varias veces este patrón donde no todas restringen, solamente algunas por algún motivo, y bueno, es bastante parecido a lo que ocurre en otras desmielinizantes. Esta que vemos acá, otra lesión grande, con una pequeña área de restricción, fue un antiacuaporinopatía. Otra vez, parecido a lo que ocurre con el contraste, estas restricciones son suaves, son heterogéneas, no es muy marcado. Y finalmente este patrón de una lesión que tiene una restricción muy peculiar con áreas concéntricas, cuando vemos esto siempre hay que sospechar en esclerosis múltiple porque es la forma tipo Valot, que sabemos que es una de las variantes de placas que se pueden dar en esclerosis múltiple. Vamos a susceptibilidad magnética. Esta secuencia también puede ayudar. Fíjense, un paciente con una lesión de sustancia blanca que tiene en la susceptibilidad un área periférica hipointensa y un área central hipointensa. Esto probablemente sean depósitos de hierro en los macrófagos y es bastante característico de esclerosis múltiple. No está en todas las placas, pero sí en algunas de ellas, puede estar en placas agudas o crónicas, y es un dato importante porque esto significa que estas son placas crónicas activas que tienen tendencia a seguir evolucionando. Y lo más interesante es que esto no se ve, por lo menos eso es lo que estamos viendo en un trabajo que está haciendo una de nuestras fellows, no lo estamos viendo en otras entidades como Antimog, donde vean que no hay anillos, y tampoco en antiacuaporina, y creo que es un útil signo para diferenciar estas entidades. Bueno, la perfusión no es una secuencia que usemos mucho en diferenciar esclerosis múltiple de otras entidades, pero a veces nos puede ayudar. Fíjense este paciente con una lesión a nivel, digamos, diencefálico izquierdo, donde se hizo la perfusión y en el volumen sanguíneo cerebral vemos un, digamos, tenue aumento de la perfusión. Esto es bastante típico del linfoma.
Otro caso con una lesión expansiva a nivel temporal, bueno, con un área más sólida y un área más quística. Fíjense que hay aumento de la perfusión también, y esto era un glioblastoma. Y en este caso, un paciente con una lesión en sustancia blanca temporal, que le hicimos la perfo, en este caso en un blanco y negro, y vemos que está disminuida, y esto es típico de la esclerosis múltiple. Sí, básicamente, uno en esclerosis múltiple espera ver baja de la perfusión, a contrario de los tumores, donde de acuerdo al grado de malignidad vamos a tener más o menos aumento. La espectroscopía, la verdad es que desde el punto de vista del diagnóstico diferencial no suele ser demasiado útil. Fíjense, sobre todo el caso del centro, que es un paciente con esclerosis múltiple, el patrón es aumento de colina por degradación de membranas, baja DNA, porque bueno, hay lesión también axonal, y no mucho más. Este paciente tiene un patrón parecido, la diferencia es que hay más láctico, pero también en una placa aguda de múltiple puede haber anaerobiosis. Y estos son casos donde tenía esclerosis múltiple y tenía un linfoma. Así que entre estos dos, que es una consulta muy importante, muy frecuente que nos plantean, la verdad que no es tan útil la espectro. Sí es útil para diferenciar de un absceso. Ya hemos visto que el absceso tiene picos especiales, sobre todo en pacientes que tienen abscesos por anaerobios, aparece el acetato, el succinato, los aminoácidos, y todo eso son elementos que no están en las placas de esclerosis múltiple. Bueno, ya terminamos con este paneo rápido de diagnósticos diferenciales. Creo que siempre es difícil elegir una opción, pero que la clave está en mirar en los detalles. Muchas gracias y nos vemos la próxima.